Buenos días, alumnos, te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender qué es la palabra yanacona, qué son obrajes, qué son haciendas, qué son yanaconas. Vas a conocer cómo la corona española se organizó para distribuir una economía que llevara los bolsillos para España, gran acumulación de oro, plata y minerales para España. Pero antes de empezar la clase, vamos a hacer una recomendación. Primero, no te olvides de asistir a las clases en vivo. Segundo, no te olvides de enviar tus actividades según el horario establecido. Tercero, no te olvides de asistir y también de enviar tus evidencias, todo lo que desarrollamos en las clases en vivo. Recuerda que vamos a calificar 3 criterios: puntualidad, responsabilidad, la asistencia a las clases en vivo. Dichas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Decíamos, los reyes de España ahora tenían una labor en especial. ¿Cuál era? ¿Cómo organizar económicamente ahora el pueblo o el territorio conquistado, que ahora pertenecía a España? Entonces, primero enviaban a un virrey. El virrey era el representante del mismo rey. Ahora, ¿cómo gerenciaba la economía para que el oro, las riquezas del Perú llegara a España? ¿Qué hicieron? Fue a través de la minería. La minería fue el factor principal para que se desarrollara la economía para España. Del Perú se llevaron toneladas y toneladas de oro, plata, minerales para España. España llegó a ser potencia mundial porque había acumulado oro y plata de los pueblos conquistados. Ahora, si te recuerdas que los incas, que eran guerreros, los incas tenían una forma, un sistema de gobernar, de trabajar, de organizar el imperio del Tahuantinsuyo, que hoy conocemos. Ellos desarrollaron la base principal, que era la agricultura. La agricultura era la base principal en el Tahuantinsuyo. Ellos, los incas, desarrollaron técnicas para tener una buena cosecha en sus cultivos. Dominaron hasta los climas, tuvieron dominio del clima. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron los españoles, dejaron de lado la agricultura, porque eso no traía ganancia. Entonces la minería llegó a ser factor importante durante el Tahuantinsuyo. La minería se convirtió en el eje principal en el virreinato del Perú. La agricultura fue de autoconsumo, o sea, no se olvidaron de la agricultura, pero fue para consumir uso personal y también lo llevaban a las minerías. Recuerda que la minería era un trabajo obligatorio que tenían que cumplir y de trabajar. Muchas de las personas murieron en este trabajo esforzado porque muchas veces eran llevados a trabajar a excesas horas de trabajo. Muchos murieron atrapados en las minas porque muchos se hundían. Otros morían asfixiados por los minerales que olían. Otros morían porque cargaban los minerales en sus propios cuerpos porque no había cómo trasladarlo. Todo eso llegó a decaer la demografía. Muchos murieron por este trabajo de la minería. ¿Qué hizo España? Trajo esclavos para que trabajaran en las minas, ya que el pueblo del Perú no podía hacerlo. Bien, ahora vamos a ver que también en el virreinato habían haciendas.
¿Qué eran haciendas? Eran grandes extensiones de tierras que también era para la agricultura, pero estas haciendas ahora ya no pertenecían al Tahuantinsuyo, ahora pertenecían al Estado, para los reyes. Ahora, ¿a quiénes le daban estas haciendas? Le daban a los conquistadores españoles. Ellos ahora pasaban a ser los dueños de las haciendas. Tecnología agrícola. Ahora vemos que en la agricultura también se mejoró. ¿Gracias a qué? A que los españoles también aportaron un poco más a la agricultura, trayendo, como por ejemplo, la chaquitagia. Ahí vemos en la imagen. La chaquitagia también trajeron la rueda y el arado. Esto mejoró la tecnología en la agricultura en aquellos tiempos. Recuerda, la agricultura solo era de uso personal para la familia, no era para exportación. Ahora vemos también que la ganadería se dio en el virreinato. Esta ganadería servía de alimento para aquellos que trabajaban en las minas. Recuerdan, en las minas no se quedaban un día y luego se iba a su casa. No, eran largos meses de trabajo a la cual necesitaban alimentarse. Siguiente, tenemos la estancia. La estancia es la unidad dedicada a la crianza de ganado. Criaban el porcino, el ovino, el vacuno y las aves. Ahora vamos a ver qué nuevos cultivos y animales se trajeron los españoles. Recuerden que algunos animales no existían en el Perú, que fueron traídos por los españoles. Nuevos cultivos y animales. Los españoles trajeron una gran cantidad de plantas y de animales. Trabajo manual. Existían dos tipos de trabajos manuales. Uno era el trabajo de los obrajes y de los gremios. Los obrajes son actividades textiles. Esto también se dio de uso interno. El Perú desarrollaba una manufactura textil de uso de buena calidad, pero no lo podía llevarlo a exportar. ¿Por qué? Porque recuerden, nadie podía comercializar si no pedía autorización a España. Acuérdense también que los españoles querían que les consumieran lo que ellos vendían. Los españoles vendían sus propias telas y el pueblo peruano tenían que consumir lo que España traía. Entonces, esto fue de una manera interna. Los obrajes, que eran lugares como hoy conocemos como talleres textiles. Los obrajes son actividad más importante en el sector manufacturero textil. ¿Qué son los gremios? Como se llegó a dar los obrajes, entonces aquí se dieron oficios. Ahora, ¿qué eran los gremios? Es una asociación que se reunía, ¿para qué? Para ver cómo poder trabajar, mejorar la calidad, cómo velar por lo que yo estoy desarrollando. Entonces, los gremios era una asociación formada por artesanos, pero que tenían algo en común. Estos artesanos tenían que tener un mismo oficio. A eso se le dice gremios. Todo esto se dio por los obrajes. Ahora, vamos a responder las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿qué era un gremio? Como sabemos, era una asociación que se juntaban los trabajadores de un mismo oficio. La respuesta es asociación profesional formada por personas que tienen un mismo oficio. Ahora yo te pregunto, ¿en la actualidad existe gremios? Muy bien, sí existe gremios. Por ejemplo, si nos juntamos un grupo de trabajadores de un mismo oficio, podemos formar un gremio. Pero de repente podemos formar otra profesión. Entonces nos juntamos otro tipo de profesión y formamos un gremio. Entonces son gremios formados por un solo oficio, un solo trabajo. Aquí también se desarrolló lo que es el aprendiz, el maestro. ¿Quién ganaba más, el maestro o el aprendiz? Muy bien, ganaba el maestro. El maestro era el que enseñaba el oficio y el aprendiz era el que miraba, el que observaba cómo se trabajaba. ¿Quién ganaba más,
el maestro. El maestro también podía designar el precio, cuánto lo voy a vender el producto. Y el aprendiz solo se dedicaba a observar, a aprender. Pero después, cuando crecía, el aprendiz podía llegar a ser maestro. Tercera pregunta. Segunda, ¿qué se producía en los obrajes? Fueron centros de labores manufactureros textiles. Tercera pregunta, ¿quiénes eran los yanaconas? Yanaconas viene del quechua que significa negros. Negro es un esclavo. Eran traídos para trabajar, pero estos esclavos eran sin pago. Trabajaban sin recibir nada a cambio. Cuarta pregunta, ¿quiénes trabajaban en los obrajes? Trabajaban el pueblo indígena. Lectura, los obrajes. Vamos a responder la pregunta de la lectura. Primera pregunta, ¿quién instaló el primer obraje en el Perú? Lo desarrolló Antonio de Rivera en el año 1545. Segunda pregunta, ¿por qué los obrajes no elaboraron producto de mejor calidad? Porque aquí le prohibía España. España prohibía que se produciera este textil porque le malograban el negocio. La respuesta es, el monopolio peninsular no dejaba que se expandiera estos productos. Tercera pregunta, ¿qué textiles perjudicaron a los obrajes coloniales? Hubieron otras empresas, como por ejemplo la textilería inglesa, que esto trajo que nuestras empresas pequeñas fracasaran. Cuarta pregunta, ¿quiénes eran los principales compradores de los obrajes? Los mismos indígenas y sobre todo aquellos indígenas que trabajaban en las minas. Última pregunta, la pregunta dice así, completa, número 1, vamos a completar el crucigrama. Primera pregunta. 1. Pequeños talleres textiles que contaban con menos de 6 telares. La respuesta es obraje medio. Segunda pregunta. Animal traído por los españoles. Acá concuerda el caballo. Tercera pregunta. Grupos de artesanos especializados en un oficio determinado. Aquí entra gremio. Cuarta pregunta, extensión de territorio, lugar de trabajo de yanaconas, eran haciendas. Quinta pregunta, animal traído por los españoles y se aprovecha su lana, es la oveja. Última pregunta, 6, joven o niño que trabajaba gratuitamente en un taller, era el aprendiz. Ahora, todas estas preguntas vamos a responderlas en el crucigrama. Primero, 1, obraje medio. 2, caballo. 3, gremio. 4, vas a poner hacienda. 5, oveja. 6, el aprendiz. Muy bien, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos conocido? ¿Te parece justo lo que vivía en el virreinato en el Perú los pueblos indígenas? ¿Te parece justo? El trabajo esforzado, el trabajo que muchas veces eran maltratados, muchas veces eran sobreexplotados y muchos de nuestros pueblos murieron en estos trabajos de las minas. ¿Quién se benefició en todo eso? Se benefició los reyes, la corona española. Ellos se beneficiaron durante muchos años. La minería trajo mucha ganancia para España. España llegó a ser primera potencia mundial porque había acumulado oro, plata, riqueza. No fue 10, no fue ni 20 ni 30 años, fueron muchos años que explotaron nuestra minería. Ahora yo te pregunto, ¿en el Perú sigue habiendo oro, minerías? Muy bien, en el Perú todavía hay minería, hay riquezas, hay oro, hay plata que aún no se ha descubierto. El Perú, nosotros somos y tenemos un pasado en común, tenemos una riqueza, no solamente por lo mineral, tenemos una riqueza que nos han dejado nuestro legado, que es los incas,
nos han dejado las costumbres que hoy en día en la ciudad de Cusco todavía siguen utilizando. Todo lo que han aprendido durante muchos años y sus abuelos y sus antepasados han sido transmitiendo de generación en generación. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.